nuestras raíces. Y queridos amigos de Ánimo Laguna, ya estamos de regreso y el día de hoy le quiero dar la bienvenida al doctor Jesús Sotomayor, que siempre es un gusto tenerlo aquí como cada jueves. Igualmente, Salvador. Y que el día de hoy nos tiene un tema muy interesante, medios de transporte, doctor. Sí, efectivamente. Hay la inquietud por conocer dos medios de transporte que se dieron a finales del siglo XIX, principios del XX, sobre todo refiriéndonos al tranvía. El tranvía fue y es un símbolo de la laguna porque es Lerdo, Gómez, Torreón, Torreón, Gómez, Lerdo, ¿verdad? Que fue un medio de transporte que hay que aclararlo y hay que decirlo. En un principio fue precisamente a través de tracción animal, es decir, los carros de tranvía eran jalados por mulas, por una yunta de mulas que tenían, que eran los que los llevaban y los traían, porque todavía, no obstante que ya había electricidad, no existía, ¿verdad?, el medio correcto para aplicarlo al tranvía. Después, mucho tiempo después, se estableció precisamente, antes de eso, quiero decirles que hay autores de la historia de Torreón que nos señalan que en un principio los pasajeros de segunda clase eran los que les tocaba empujar el tranvía cuando este se atascaba, ¿verdad?, o cuando estaba precisamente por pasar por el puente, por el lecho del río Nazas, que existía. Y con posterioridad, ya cuando la compañía adquiere precisamente la cuestión de la electricidad, pues ya se dio un adelanto tremendo y le tocó precisamente al gran poeta Manuel José Otón ser quien promovió la concesión del tranvía Torreón Gómez Lerdo, concesión que precisamente tuvo un resultado de primera, porque el tranvía, por ejemplo, en Torreón, hubo tranvía urbano. Eso, aunque dicen que terminó en el 53, yo soy del 45 y no, la mera verdad no recuerdo. Pero se dice que transitaba por la Alameda, por la Matamoros, por la Galeana, y había uno que iba hasta Metalúrgica, ¿verdad? Hubo una compañía de chinos, entre ellos Fonchuk, un gran personaje lagunero, que crearon una compañía tranviaria. Pero esta compañía se decía que iba de Torreón a Matamoros y luego la querían de Matamoros a San Pedro. No se llegó a realizar esto porque recordemos que vino aquella fatídica matanza de chinos que platicaremos algún día, en 1911, mayo de 1911, donde 303 orientales murieron a manos de los revolucionarios y de gente del pueblo. Pero por ese motivo dejaron de continuar. Además, Fonchuk se fue de aquí de Torreón junto con su familia y muchos orientales, muchos chinos se fueron también de aquí de Torreón. Por eso no se logró el tranvía Torreón-Matamoros-San Pedro. O sea, ¿ni siquiera llegó el de Torreón a Matamoros? No hubo nada. No hubo nada de eso. No, nada. Pero sí es muy importante señalarles que todos conocemos el tranvía Torreón Gómez Lerdo, Lerdo Gómez Torreón, de Torreón a Lerdo, aquella famosa canción. Claro. El corrido de don Pío Quinto González, que fue el autor de esto. Pero lo que ignoramos muchos es que había un tranvía urbano que recorría aquí las principales calles de Torreón. No es muy sonado, de hecho. No es muy sonado. Por la Alameda, por la Galeana, por la Matamoros, etc. Hay estudios que se han hecho a ese respecto y nos señalan precisamente esto. Lo lamentable es lo que señalo del tranvía que estaba programado para Matamoros, que no pudo ya llevarse a cabo,
a efecto por motivo de la revolución. Muchos de los chinos se fueron, la gran mayoría se fueron de Torreón ante las amenazas, todos los atentados que sufrieron los pobres. Pero sí, el tranvía fue un elemento de transporte de primera aquí en La Laguna que duró hasta 1953. En 1953 empezaron los autobuses, los camiones. Se dice que precisamente cuando termina la trayectoria del tranvía, que ya no está en Gómez, ya no está en Lerdo, ya no está en Torreón, hubo creo que 5 camiones aquí en Torreón que vinieron a estar en lugar del tranvía. Y luego, ya después ya sabemos toda la historia de que ahora hay camiones de Torreón a Gómez, a Lerdo, a Matamoros, a San Pedro, etcétera. Que pasan cada 5 o 10 minutos. Exactamente. Pero antes el origen de los medios de transporte, pues lo tenemos ahí. Ajá, sí. En el tranvía. Y también preguntarle, bueno, más bien como comentarle, Matamoros todavía estaba muy lejos de Torreón porque todavía Torreón no crecía lo que ha crecido hasta momento. Claro. En aquel entonces todavía era este cuadro de la ciudad, ¿verdad? Nada más, exactamente, sí. Sí, y de los camiones, del tranvía que recorría de Torreón, Gómez y Lerdo, después llegan 5 camiones y me imagino que era un poco más tardado recorrerlo en tranvía o con los 5 camiones. ¿Cuál sería? Yo creo que en tranvía. Y más al inicio, que era con mulas, arrastrado por mulas, ¿verdad? Y luego ya entra la electricidad. Pero los laguneros debemos de tener muy presente ese medio de transporte, el tranvía, porque fue el que empezó a detonar el progreso de Torreón, de Gómez y de Lerdo, ¿verdad? Tenemos nosotros también como medio de transporte lo correspondiente al ferrocarril. Ajá. El ferrocarril pues fue un medio de transporte que precisamente se inició aquí en Torreón, ¿verdad? Debido precisamente a varios inversionistas que invirtieron precisamente en esto. Sobre todo tenemos nosotros que tomar en cuenta a don Andrés Eppen. Don Andrés Eppen, un personaje lagunero que convenció a doña María Luisa Ibarra de Zuloaga, la viuda de Zuloaga, para que hicieran un contrato de usufructo con la compañía de ferrocarril, la compañía de ferrocarril, para que pasara el ferrocarril por todo lo que es ahora el Boulevard Revolución. Ajá. Ahí tendieron las vías en el Boulevard Revolución, lo que hoy es el Boulevard Revolución. Hicieron un contrato de usufructo que al último trajo grandes problemas, grandes complicaciones, porque recordemos cuando inician la construcción del Boulevard Revolución, pelearon la sucesión Eppen y los ferrocarriles nacionales de México. Esa famosa vía. ¿En qué terminó? Pues que el gobierno federal expropió esas tierras, ¿verdad? Las expropió, las pasó al Estado, el Estado las pasó al municipio y el municipio, yo recuerdo muy bien, porque como abogado me tocó intervenir en varias situaciones, ¿verdad? Que era presidente municipal Manlio Gómez Uranga, el licenciado Manlio Gómez Uranga, quien con una visión, ¿verdad?, de buen lagunero, de buen torreonense, dio muchas facilidades para que la gente adquiriera terrenos, ¿verdad?, sobre el Boulevard Revolución. Ajá. Muchos fueron donados por la presidencia municipal, otros pues sí fueron enajenados, pero fue un problema que se suscitó precisamente cuando ya la vía del ferrocarril se levantaron y se fueron más hacia el sur, sí, claro, donde estuvo o está la estación del ferrocarril. Ajá. Que ya ahorita ya casi el ferrocarril en desuso, sobre todo el de transporte de pasajeros, sí, que es una lástima, hay una cuestión tremenda. Pero precisamente 1883 inició la llegada del ferrocarril central, que le llamaban, y en 1884 ya en enero ya estaba aquello tremendo. Tuvo muchos problemas porque, por ejemplo, en el contrato de usufructo
se decía que los terrenos que le cedía la señora María Luisa Ibarra de Zuloaga, se debía de construir una estación de ferrocarril y no la construyeron, la construyeron la estación Lerdo, que le llamaban, que estaba en Gómez Palacio, y la estación en Matamoros, que estaba en Mieleras. Sí. Tuvieron que pelear judicialmente aquello hasta que la autoridad federal judicial ordenó a la compañía de ferrocarril que hicieran esa estación, que es la que, bueno, no la actual, pero la que estaba anteriormente, que todavía hasta donde yo sé hay alguno, el Museo del Ferrocarril. Que está sobre el Boulevard Revolución. Exactamente, ahí eran los talleres del ferrocarril, en fin, pero ahí se construyó con problemas también, a base de juicios judiciales que se dieron, y que bueno, pues tuvieron buen resultado, afortunadamente. Sí, por supuesto, pusieron prácticamente a Torreón en el mapa de México, como pues ya lanzarlo como una ciudad importante precisamente por el ferrocarril, y es algo que si bien nos muestran muchas veces, incluso en la escuela aquí en La Laguna, no lo vemos tan a fondo como usted nos lo está platicando, con todo este tipo de detalles y problemas que hubo. Hay muchas situaciones que falta tiempo, pero por ejemplo, 1883 se inicia precisamente el ferrocarril en México, en Torreón, el central. Y luego el internacional pasa ya años después, ya 1888, llega el primer ferrocarril que va hasta El Paso, Texas. 1888. Ahí precisamente se dio una situación muy interesante porque el tiempo que se hacía a Washington, a Nueva York, etcétera, se redujo considerablemente gracias a ese ferrocarril. Fue un ferrocarril que le dio a Torreón, precisamente, pero vamos a señalarlo porque no quiero dejarlo desapercibido, que pase desapercibido, el hecho de que, por ejemplo, el ferrocarril central y luego el internacional hicieron que La Laguna, su producción de algodón, sobre todo que el algodón se producía en enormes cantidades, pero no hallaban cómo llevárselo de aquí. Era a través de carritos de mulas. Cuando llega el ferrocarril, olvídense, Torreón se va para arriba en producción de algodón también. Podían llevar mucho cargamento, que llevaban en los carritos de mulas. Sí, exactamente. Y más rápido, sobre todo. Sí. ¿Verdad? Fue un medio de transporte, una cuestión que nosotros debemos de aplaudirla, reconocerla y tenerla siempre presente, porque el ferrocarril en Torreón y en La Laguna en general trajo un auge, un desarrollo y un progreso que actualmente nosotros hemos sido los beneficiados. Por supuesto, los frutos de aquella pues inversión en el ferrocarril, pues ya la estamos viendo con el todavía crecimiento de La Laguna, y bueno, pues más medios de transporte, comunicación y cosas que bueno, se van renovando conforme va avanzando pues el tiempo. Doctor, le agradecemos muchísimo al contrario, día de hoy su participación, siempre tan valiosa, y lo esperamos el próximo jueves. Claro que sí. Aquí nos estamos viendo con estaremos. otro interesante tema. Gracias, doctor.